veníamos hablando, ¿qué pasó acá? Vamos a ver el nuevo tema, se llama método simple de la gran M. Entonces, es realmente un sistema muy complejo, por eso vamos a hacer un ejercicio muy extenso. Yo sé que de pronto no vamos a alcanzar, ¿cierto? Y la próxima clase vamos a terminar la siguiente parte. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, no vamos a alcanzar, yo sé que no vamos a alcanzar a realizar todo el ejercicio, solo vamos a dar una primera parte y luego en la siguiente clase lo terminamos. Entonces, muchachos, el método simple, y quiero que cuando hablamos de teórico, el último ejercicio que va a ser algo teórico, algunos prácticos, unos ejercicios prácticos, unos teóricos. El método dual, usted sabe que el método dual lo vamos a trabajar con quién. El método simple, ¿con cuál lo vamos a trabajar? ¿Con cuál herramienta vamos a trabajar? Con la herramienta que está en el aula, ¿cierto, muchachos? El PHP. PHP simples se llama. Entonces voy a hacer unas preguntas teóricas, Simples. ejercicios de método gráfico sencillos. Pues va a ser sencillo, muy sencillo realmente. Entonces, para que no sea tan complejo, entonces, el método simple, entonces, para que guarden muy bien este contexto, porque de ahí también salen las preguntas, para el último, entonces, el método simple de la gran M. Profe, está entrecortado. ¿Me escuchan, muchachos? ¿Me escuchan? Señor. Sí, profe. Sí, profe, acá se escucha bien. Yo lo escucho Ok. bien, profe. Entonces, muchachos. Profe, yo lo escucho entrecortado. Yo también, profe, yo escucho entrecortado. ¿Pero qué será si acaba de entrar y no hay problemas? ¿Será el internet? Yo te escucho bien, profe. Yo también Yo escucho igual, bien, Profe, profe. yo también lo escucho bien, yo creo que son los Yo lo compañeros. escucho. Bueno, muchachos, igualmente, esta presentación queda en el sistema para que ustedes también lo tengan ahí y puedan estudiar. Entonces, muchachos, el método simple de la gran M es cuando un problema de programación lineal se trata de resolver mediante un método simple y se encuentra con restricciones de mayor o igual. Entonces, vemos cuál es la primera restricción. Cuando encontramos una restricción de mayor o igual. Mírenlo acá. Mírenlo acá en este momento. Voy a colocarlo acá. Acuérdense que esto lo debemos guardar porque lo vamos a aplicar en el ejercicio. Entonces, la primera restricción es cuando encontramos esta partecita. Mayor e igual. O bien que igual. Entonces, mira cómo se encuentra. Cuando encontramos en las restricciones, ejemplo, x1 más x2 es mayor o igual, nos podemos trabajar con este método. Ahora, cuando encontramos un ejercicio x1 más x2 es igual a 3, también podemos trabajar este ejercicio con estos dos datos. Entonces, debe recurrir a otro procedimiento llamado método Lagrange. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes se encuentran el ejercicio, de esta forma, ejemplo, voy a colocarlo aquí arriba para que ustedes lo puedan visualizar. Entonces, x1 más, esa más que horrible. X2 es mayor o igual a 2, digámoslo así, o a 3 o a 2, podemos utilizar este método. Ahora, si lo podemos encontrar de esta otra forma, igual a 1, podemos utilizar este nuevo recurso, o en este caso, este nuevo ejercicio.
o este nuevo método simple. Donde, volvemos nuevamente al tema, donde este valor es muy grande y cercano al infinito, y que se utiliza para penalizar el surgimiento de variables artificiales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando encontremos estos dos ejemplos, ¿qué debemos hacer? Debemos sumar una ¿qué? Una variable artificial que la vamos a identificar más adelante. Pero, y cuando tenemos nuestras variables de holgura, también se deben sumar. Entonces, ojo muchachos, porque realmente cuando tengamos estas dos condiciones, cuando encontramos una expresión algebraica, x1 más x2 es igual a 1, debemos sumarle una restricción artificial. Mírenlo acá cómo se llama. En este caso, una variable artificial. Se debe agregar unas restricciones llamadas especiales. Entonces, vamos también, estas variables artificiales van acompañadas por una m. Entonces queda rm, entonces en este caso van acompañadas también de una m. Ojo, porque este principio o este método comparte mucho al método anterior que vimos, ¿cierto? Cuando era mayor o igual, mayor, le tuvimos que sumar una restricción, le tuvimos que restar una restricción, ¿cierto? En este caso, nuestras valores de holgura eran negativas, ¿cierto? Y cuando eran menor o mayor, le tuvimos que sumar las restricciones también. Entonces también aplica en ese caso. Si el problema es de manualizar, se debe agregarse una menos m como coeficiente de la variable artificial en la función objetiva, solo en la función objetiva. Si es de minimizar, se debe agregar una m positiva. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el ejercicio es maximizar, se debe colocar una restricción negativa. Una restricción de artificial, en este caso, y la artificial debe ir acompañada por una m negativa, cuando es de maximizar. Ahora, como es minimizar, debe ir en este caso esta variable positiva acompañada con la variable artificial. ¿Listo, muchachos? ¿Entendido el tema? ¿Hasta ahí? ¿Cuáles son las condiciones? Muchachos. Sí, profe. Sí, profe, gracias. Sí, profe. Señor. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿Cuál es la diferencia ahí entonces con respecto al otro método simple, dual? recuerden que el método dual decía que teníamos que tener las variables de z como negativas, ¿cierto? Negativo. Y el resultado debe ir Positivo. Ojo, muchachos, ahí van dos preguntas para el parcial. De acuerdo a la aplicación del método simple dual, los principios para determinar que el ejercicio esté bien debe culminar, debe en este caso estar z positivo y los variables o los valores de resultados deben ser positivo. ¿Es falso o verdadero? Verdadero. ¿Seguro? Verdadero. ¿Seguro? Profe, está diciendo que negativo. Falso. No, tiene que ser positivo, positivo. Es falso. ¿Positivo qué? ¿Qué es positivo? Los resultados. Acuerda que los resultados... Los resultados, pero Las variables negativas. Y la las variable variables negativa. deben ir negativas, ¿cierto? Entonces, ahí está el primer parcial, la primera pregunta. Bueno, ahora sí, vamos a hacer el ejercicio acá, vamos a aplicar.
Encontramos un ejercicio, veamos este problema, donde es minimizar. Encontramos que z es igual a 4x1 más 2x. Hasta ahí entendido, ¿cierto? Sujeto a unas variables. ¿Cuáles son esas variables que encontramos? 3x1 más x2 es igual a 3. Entonces, muchachos, aquí ya determinamos cuáles son nuestras variables que yo tengo acá. Esta es la primera restricción, la segunda restricción y esta es la última restricción. Entonces, vemos la primera. La segunda, 4x1 más 3x2 es mayor o igual a 6, ¿cierto? La tercera y última, x1 más 2x2 es menor o igual a 4. Pregunta del millón. ¿Podemos aplicar este método con estas variables? Con la última no. Con la última no. La última no, porque es negativo, profe. Y como es minimizar, debe ser positivo, profe. Creería yo, no sé. ¿Me escucha bien, profe? Es menor la última. Es menor, sí. Miren, muchachos, miren estas restricciones. Si en las restricciones con mayor o igual o bien de igual, en este caso, veamos que es igual, entonces se debe acudir al método llamado Lagrange, ¿cierto? Donde se debe penalizar con una variable artificial, agregándole una m, si en este caso es maximizar, una m negativa, y si la variable, o en este caso el problema es minimizar, se debe ser positivo. Entonces, acuérdese, acá con este ejercicio, sí podemos utilizar este ejercicio, este método simple. Sí. ¿Por qué? Porque el primero dice que tiene que ser igual, ¿cierto? Cuando encontramos restricciones con 3x1 más x2 es igual a 3, entonces en este caso sí aplicaría. Ahora, si encontramos en este momento 4x1 más 3x2 es mayor o igual a 6, aplicaría, ¿cierto? Aquí aplicaría. ¿Le podíamos agregar algo? No. No, profe. ¿Por qué no? ¿Sería una restricción, profe? Ojo. ¿Y la M, profe? Sí, se debe ingresar un artificial, pero solo aplica estas variables que he representado con una R y se le agrega una M, es cuando en las restricciones aparecen estas condiciones. Mira, la primera es esta, la estoy subrayando, o cuando es igual. Se deben agregar una variable artificial y debe ir acompañado por una M, ya sea positiva o negativa. En este caso, como es minimizar, el ejercicio debe ir... Es positiva. Positivo. Entonces, ya sabemos en este caso. Porque el otro ejercicio va a ser lo mismo. Voy a colocar unas variables. Dice, ejercicio de método simple dual. Voy a colocar, de acuerdo a los principios del método simple dual, para poder aplicar este método, las diferentes expresiones o las diferentes restricciones empleadas deben ir acompañadas con una R o más una M, o no debe ir acompañado. Entonces, ¿yo qué hago? Puedo colocar estas, puedo colocar esta y esta, y ustedes me determinan si sí o no es la correcta. ¿Sí? ¿Sí me entienden? En el parcial, ¿sí? Ya ahorita lo vamos a ver por qué va a ir en el parcial y ustedes van a decir, profe, ¿cómo así que si sí o si no aplica con esos métodos? Entonces, ¿yo qué hago? Coloco esta expresión, ¿cierto?
Y cuando yo la vaya a transformar en una ecuación, veo si debe ir acompañado de una R o no debe ir acompañado de nada. ¿Sí? ¿Sí me entienden, muchachos? ¿O los dejé más confundidos todavía? Profe, yo no entendí. Confu. Ahora sí estamos azul. No, profe. Ok, Entiendo. muchachos. Entonces, voy a explicar aquí el tema y hago la pregunta del parcial. Entonces, miren, muchachos. Para poder hacer el ejercicio, cuando mi expresión algebraica está de esta forma, debe ir acompañado de una variable artificial. ¿Cuál es la variable artificial? Una R. ¿Sí? M. Una R más una M. Y una M. Ahora, si mi expresión es de esta forma, también debe ir acompañado de una variable de holgura y una variable artificial. R. ¿Listo, muchachos? Ahora, en esta variable, como está representado, debe ir acompañado de una R o una variable artificial o no. Profe, ahí dijimos que era una M. No, muchachos, espérame un segundito. En este caso, no va acompañado sino de una variable de holgura. Porque, mire el principio de lo que me dice a mí. Tiene que ser mayor o igual o igual. Si estas dos variables encuentro la expresión algebraica de esa restricción, la encuentro con estos dos valores, puedo aplicar las restricciones o las variables de artificial, ¿cierto? Acompañadas con una M que ya vamos a mirar por qué es que van acompañadas de una M. Mientras tanto, no. Entonces, en este caso, en este último, debe ir solo acompañado con una variable de holgura nada más. No le puedo aplicar una variable de artificial. Entonces, vamos a hacer el ejercicio ahora sí. Las variables se deben representar y convertir de una ecuación a una ecuación, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La primera, muchachos, 3x1 más x2 es igual a 3. Como ya está convertida en una ecuación, ¿cierto, muchachos? Profesor, hay un auricular abierto. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Bien? Sí. Sí, profe, sí. Entonces, la primera restricción, 3x1 más x2 es igual a 3. Pregunta el millón, ¿ya está en ecuación convertida en ecuación? Muchachos, ya lo hemos trabajado. Sí, profe, ya está convertida en ecuación, ¿no? Porque ya tenemos una igualdad. Una igualdad, sí, señor. Entonces, no le hacemos nada. Hasta ahí bien. Entonces, ¿cómo quedaría representado ingresando estas variables de holgura? Entonces, 3x1, mírelo acá, más x2 es igual a 3. Pero en este caso, debo convertirlo o debo sumarle una variable artificial. ¿Por qué una variable artificial? Porque a mí me dice que el principio tiene que ser igual. Entonces, cuando yo veo una variable, una restricción de esta forma, acompañado con un igual, le debo sumar una restricción, una variable artificial. Mire la variable artificial, ¿sí? ¿Cuándo va representado de esta forma? ¿Cierto? Mire, cuando en este caso tenemos un igual, ¿sí? Esa es la primera condición. Ahora vamos a ver la segunda condición. 4x1 más 3x2 es mayor o igual a 6. Cuando es mayor o igual a 6, acuérdense que lo miramos en la parte donde dice que se encuentran con restricciones mayor o igual, mírenlo acá, se debe ingresar una variable artificial. Entonces, vamos a ver cómo quedaría. Entonces, en este caso, esto es una
inecuación, ¿cierto, muchachos? Sí, señor. Ok. Entonces, 4x1 más 3x2, le sumo, en este caso, como aparece, muchachos, acuérdense que cuando es mayor a 6, acuérdense que estos son los mismos principios también del método dual. Cuando a mí me aparece en este caso mayor, ¿cierto? Igual, le debo restar una variable de holgura. ¿Se acuerdan, muchachos? Sí, profe. Ahora, en este caso, pues le coloco, va acompañado entonces de una variable de holgura negativa. Más negativa, negativa porque en este caso es mayor, ¿cierto? Cuando es mayor, es negativa. Cuando es menor, le tengo que sumar, ¿cierto, muchachos? S1. Entonces ya tengo S1. Más, y me dice, debe ir acompañado, cuando encuentro esta expresión algebraica con mayor o igual, le debo también sumar, ¿qué? Una variable artificial. Una variable. Entonces, muchachos, no se me asusten, muchachos. Esto va a quedar acá, entonces no se me asusten. ¿Listo? Aquí, cuando aplican, en este caso, aplican dos principios. Primero, cuando encuentro una variable mayor o igual a 6, en este caso, le debo restar una variable de holgura. Y cuando encuentro esta expresión algebraica o esta restricción así, tengo que sumarle una restricción de artificial. Entonces, mire lo que pasa. Tengo que aplicarle una variable de holgura negativa cuando es mayor y cuando me representa mayor o igual, también tengo que sumarle una variable artificial. Entonces, sería igual a 6. Ahora, vamos a ver cómo quedaría la siguiente. X1 más 2x2 es menor a 4. Pregunta al millón, ¿iría una variable artificial ahí? No, profe, porque... No, profe. No, señor. No cumple la condición. No cumple la condición, ¿por qué? Porque me dice No. que se aplica para igual o mayor. Mayor o igual a algo, ¿cierto? Entonces, solo para las dos primeras se aplica. Para la otra, no. Entonces, ¿qué hacemos con la otra? Cuando es menor o igual, ¿qué pasa? ¿Qué debemos sumar? Una variable de holgura. De holgura y igualar la ecuación. Sí, señor. Cuando es menor o igual, debo sumar una variable De holgura. holgura. Pero en este caso no le debo sumar una variable artificial. ¿Por qué? Porque cuando es menor o igual, no aplica. ¿Listo, muchachos? ¿Entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Y vuelvo y explico para que no nos enredemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me repasaba. Vuelvo y explico. ¿Listo, muchachos? Entonces voy a explicar nuevamente para entender los conceptos. No importa, esto puede ser esta clase y la otra, pero lo importante es entender el ejercicio. Entonces, muchachos, nuevamente, cuando yo encuentro una ecuación, cuando está representado por una igualdad, le debo sumar una variable artificial, ¿cierto? En este caso, como ya tengo representada esta ecuación, lo único que le agrego es una variable artificial, porque es una de las primeras condiciones. Cuando yo encuentro una expresión algebraica en las restricciones con igual, le debo sumar una restricción. Ahora, cuando encuentro una restricción con mayor igual, le debo sumar primero que todo una variable artificial. Pero al mismo tiempo, tengo que acordarme de los principios de, en este caso, del anterior método dual. Cuando es mayor o igual, le debo restar una restricción o una variable de holgura. Entonces, en este caso, miren, aquí se lo sumé también. Se lo resté. La puse negativa porque en este caso es menor o igual a 6.
Ahora, el siguiente paso. Cuando me encuentro con esta restricción con menor o igual a 4, no se le debe aplicar ninguna restricción artificial. Mire, no le aplicaría ninguna artificial. Entonces, en este caso, no le voy a sumar ninguna variable artificial porque no cumple. Ahora, pero sí debo agregarle una variable de holgura. ¿Cuál sería esa la variable de holgura? Cuando es menor o igual, debe ser positiva nuestra variable de holgura. Mira. Entonces, en este caso, ya cumplo con esta condición. Entonces, ahora sí, en base a ello, se agrega estas variables artificiales en una función objetiva, solo en la función objetiva, con un coeficiente positivo de m, acompañando a cada variable artificial. Entonces, en este caso, acuérdense que nos dice, si el problema es maximizar, se debe agregar una menos m, una m negativa, a las coeficientes de la variable artificial, de la función, solo de la variable de función. ¿Cuál sería la función? La función objetiva. Solo z, ¿cierto, muchachos? Ahora, si el ejercicio es minimizar, se debe sumar una variable artificial positiva, en este caso una m. Entonces, vamos a ver cómo queda. Entonces, en este caso, mire cómo queda z. Mire, esta es la variable, la función objetiva. Queda z es igual a 4x1 más x2, que es la variable, la función objetiva, la que tenemos acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué debemos hacer? Se debe acompañar esas variables, la primera función objetiva, acompañado con las variables artificiales con una m positiva. Entonces, vamos a ver cómo queda. Entonces, z es igual a 4x1 menos x2. ¿Por qué la dejamos negativa, muchachos? Porque está mayor o igual, profe. ¿Seguro? Porque estamos Porque agregando cambió de lado. la M. ¿Porque cambió de qué lado? ¿Quién dijo lado? Javier, profe. Javier, sí, gracias, Javier. Acuérdense que aquí ya la voy a convertir y la voy a dejar de una ecuación a una inecuación a una ecuación. Entonces, por eso queda negativo. Entonces, para que pronto me digan, profe, pero es que aquí debe ser x más la x2 positiva. Aquí ya la estoy convirtiendo en una ecuación, ¿sí? La tengo que igualar. Entonces, en este caso quedaría z es igual a 4x1 menos x2 más una variable artificial acompañado de ¿qué? Positivo. De una m positiva porque es minimizar. Entonces, muchachos, cuando es minimizar, le sumo una variable, va acompañado a las variables artificiales con una m positiva. Y la segunda variable también va acompañado de una m en este caso. Entonces, después de esto, debe igualar a 0. De esta forma queda la ecuación. Entonces, z es igual a 4x1 menos, menos x2 más la variable de holgura acompañado de una m, y acá, más lo mismo de este modo. Es igual a 0. Solo cumple en este momento, se aplica estas dos variables m cuando es en este caso la función objetiva, nada más. No le aplico a nada más, solo a eso.
O sea, ¿a cuál le aplico, muchachos? ¿A cuál le coloco esas M? Esas M's en este caso acompañadas con las variables artificiales. ¿Solo a qué? ¿A la función objetiva, profe? Señor, solo a la función objetiva. Solo a ellas, nada más. A las otras no, a las otras ¿qué le aplico? Profe, una preguntita, disculpe. ¿La variable de holgura? Exactamente, la variable holgura y la variable artificial. Porque en el MR1 y después cambia la letra al revés, RM2. No, es que me quedó combinada, pero es M positiva. Y si quiere la voy a correr de una vez para que ustedes no se me pierdan. Uy, ¿por qué salí otra vez? ¿Listo? Así queda de esta forma. Voy a corregirlo aquí abajo para que ustedes no se me confundan. Entonces, mire que queda acompañado esto. ¿Alguna duda sobre esas dos variables? Profe, una preguntita. No me quedó claro ahí el signo de la X2. ¿Por qué negativo? Porque yo lo veo pues como en el mismo lado. No. Acuérdense que cuando la función objetiva aquí en este momento está representado como una inecuación. Entonces, para convertirla en ecuación, ¿qué debo hacer? Todos los elementos que están del lado izquierdo pasan al lado derecho. Ah, ya. Listo, Entonces, profe, ya. por eso, ¿qué pasa? Al lado derecho están ¿qué? Están positivos, ¿cierto? Y cuando los paso al lado izquierdo, están negativos, quedan negativos. ¿Ese 4x1 entonces no sería negativo? ¿Acá? Ajá. Sí. Y deben ser acompañadas de ¿qué? De una variable más una m. ¿Por qué una m? Porque en este caso se le aplica como si fuera una penalizar el ejercicio. Solo se aplica en este caso en las funciones objetivas. ¿Sí, muchachos? ¿Entendido? Solo se aplica a la función objetiva, nada más. Las otras restricciones las dejo quieticas porque ya les apliqué una variable artificial y una variable de holgura cuando se aplica su ejercicio. Ahora sí, vamos a pasar a hacer la otra parte. Ahora podemos que los coeficientes a cada ecuación generadas con el método para que las restricciones entren las variables artificiales y tienen una prioridad sobre las variables de holgura o exceso. En este caso, las de S o en este caso, las variables que van acompañadas con una M. Entonces, ¿cómo quedaría aplicado? Entonces, nuevamente, traemos nuestras variables ya aplicados nuevamente. Entonces, Z es igual a menos 4x1, ¿cierto? Menos x2 más M positivo, ¿cierto? Más acompañado de esta R positiva, ¿cierto? Más una R positiva, aquí la corrijo, muchachos, porque me quedo al revés, que es la segunda variable de holgura, es igual a 0. Profe, perdón, ahí en el 4x1, Z es igual, ahí le pasó otra vez el signo negativo. Menos 4x1. Pero entonces no sería variable de holgura, sino artificial, ¿no, profe? Artificial, sí. Deben ir acompañadas de estas dos variables artificiales. Miren acá y miren acá.
¿cierto? Entonces ya le aplicamos estas dos. Bueno, hasta ahí entendido. Ahora, pues traemos nuevamente. Acuérdense que cuando encuentro un igual, le tengo que sumar ¿qué? Una variable artificial. Una variable artificial. Solo cuando encuentro un igual. Ahora, cuando me encuentro con un mayor o igual a 6, le debo también aplicar una variable artificial. Pero al mismo tiempo le tengo que colocar ¿qué? La de holgura. Una variable holgura. ¿Y va positiva o negativa? Negativa. ¿Por qué negativa? Porque le tengo que quitar algo a cuando es mayor, ¿cierto? Ojo, cuando es mayor o igual, la variable holgura va negativa. Cuando es menor o igual, va positiva. ¿Listo? Entonces, aquí aparecería la tercera variable. No le aplico ninguna variable de artificial. ¿Por qué, muchachos? Porque no hay un Porque mayor. está cumpliendo con la condición. No cumple. Porque no cumple, profe. Porque no cumple con la condición. Solo aplica cuando es igual, ¿cierto? O cuando es mayor o igual. Cuando es menor o igual, no cumple, muchachos. No tengo que colocarle ninguna variable artificial. Pero sí le debo sumar una variable de holgura, ¿cierto? ¿Por qué le debo sumar esa variable de holgura? Porque es menor o igual. Cuando es menor o igual, le sumo. Cuando es mayor o igual, le resto. ¿Listo, muchachos? ¿Entendido hasta ahí esos dos parámetros? O porque en el parcial puede salir de esta forma. Entonces, acuérdense, yo puedo colocar estas variables, ¿cierto? De acuerdo a las condiciones impuestas por el método simple de la gran M, para poderles sumar una variable artificial, se debe cumplir estas condiciones. Le coloco, puede ser esta representativa o esta, y usted me dice sí o no aplicaría. ¿Sí? Entonces pongo así y pongo la expresión y la primera, es igual a ¿cuál? Perdón. 3x1 más 2x más la variable de holgura. La otra, 3x1, la B, más x2 igual a 3. ¿Cierto? No corresponde. C, 3x1 más x2 más r1 menos 3. ¿Cuál de las tres sería, cuál sería la verdadera? ¿Sí me hice entender sobre la pregunta para que ustedes identifiquen cómo va a ser la pregunta? Porque si no, ustedes se me van a enredar en la pregunta. ¿Sí me entendieron? Sí, profe. ¿Seguro, muchachos? Bueno. Vuelven a repetir, profe. Bueno, vuelvo y la repito para que me entiendan. No mucho, profe. Por favor. Sí, o sea, no, dígame con eso de una vez para que cuando yo coloque las preguntas no se me van a perder. De acuerdo al método simple de la gran M, las condiciones que se deben cumplir para poder aplicar este método son, coloco esta. No se escucha, profe. ¿No me escuchan, muchachos? Sí, profe, yo lo escucho normal. Yo lo escucho perfectamente, profe. Te escuchamos bien. Profe, es que casi no se lo escucho. Bueno, entonces vuelvo a hacer la pregunta. De acuerdo a estas expresiones algebraicas, se puede aplicar el método de la gran M de acuerdo a las diferentes condiciones. Entonces, puedo aplicar esta variable, ¿sí? Y puedo aplicar esta, o puedo aplicar esta. Ustedes me dicen, ¿cuál de las tres cumplen con la condición? Entonces, la primera, sí, ¿por qué? Porque es una igualdad. La segunda, sí, porque en este caso es mayor o igual. Mayor. ¿Sí?
La última no cumple porque en este caso es no va con la condición, ¿cierto? Eso sería un tipo de pregunta. Ahora, de acuerdo al método simple, me dice que se debe agregar una variable artificial. ¿Cuál de estas expresiones algebraicas se les debe asignar una variable artificial? Yo puedo colocar esta, puedo colocar esta, y ustedes me dicen cuál de las tres es la verdadera. Entonces usted no, esta, pum, ¿por qué? Porque en este caso cumple con la condición. ¿Cuáles las condiciones? Igual o mayor o igual. Ese tipo de preguntas. ¿Me entendieron, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, pasamos a reemplazar en este caso mis datos. Z, como no va acompañado con nada, entonces lo voy a colocar aquí de esta forma para que ustedes no se me pierdan acá. Entonces, miren, aquí volvemos a hacer nuevamente lo del método simple. Acuérdense que cuando no voy acompañado en Z, no va acompañado con nada, lo reemplazo por ¿qué? 1. 0. Por 0, sí, señor. Entonces lo reemplazo por ceros. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra restricción? Entonces, primero quedaría de esta forma. 1, que sería Z, ¿cierto? Menos 4x, menos 4x1, en este caso, mírenlo acá, menos 1, que es representado x2, menos 0, porque no tengo, miren muchachos, ¿qué hago? Aquí no tengo variables de holgura, entonces por eso lo voy a dejar de esta forma. Entonces aquí no me representa ninguna variable de holgura, entonces por eso lo represento como 0 y 0. ¿Cuál me encuentro? Encuentro la primera restricción, artificial, y va acompañado ¿con qué? Negativo. Por una M negativa, ¿cierto? Y aquí también una M negativa. Porque en este caso lo voy a aplicar de esta forma. Entonces, y va un 0, ¿cierto? Porque no tengo, en este caso, nada que me represente. Ahora. Profe, ¿por qué negativa la M? Porque estaba aquí. Señora. ¿Por qué va negativa las dos M? Cuando ya las coloco, las paso acá, las debo pasar como negativas. Aquí las debo pasar como negativas. Poder trabajar. Y las debo colocar como negativas. ¿Listo? Ahora, ¿cómo quedaría nuestra siguiente variable? Acuérdese que cuando Z va solita, ¿cierto? Acá como no tengo nada, estas tres van acompañados de ¿qué, muchachos? 0. 0 va representado, ¿cierto? Entonces 0, 3, que sería este 3x1, x2 sería representado por 1, ¿cierto? Como no tengo ninguna variable de holgura, ¿cierto? Entonces en este caso, 0, no tengo ninguna variable de holgura, no tengo ninguna variable de holgura, ¿cierto? Pero sí tengo una restricción, ¿cierto? En este caso sería la primera. Lo voy a colocar acá para que ustedes sepan de dónde sale. Entonces va la primera restricción que va positiva. Y en este caso no tengo una segunda restricción que va acompañado por una M, entonces será 0. ¿Igual a qué, muchachos? A 3. Ok, listo. Ahora, vamos a representar la segunda restricción. Vamos acompañados de un 0 acá, ¿cierto? Ahora
4 más 3, ¿cierto? Menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque tengo que una variable de holgura. una variable de holgura, sí señora. No tengo una segunda variable de holgura, ¿cierto? No tengo una segunda variable de holgura, pero sí tengo, tampoco no tengo una variable artificial. Entonces también no va hay. 0, ¿cierto? 0. Pero sí tengo una variable, una segunda variable Artificial, que sería ¿Igual a qué? A 1, a 6. A 6, ¿cierto? Entonces, ojo muchachos, ¿sí? Como la estoy representando acá, para que ustedes también puedan representar acá. Entonces, ahora, ¿cómo quedaría la última? ¿Quién me dice cómo queda la última, muchachos? X 1 igual a 0. 0, profe. A 0, ¿sí, profe? 0. Luego sería 2x 1 igual a 1. No, x1 es 1. Sí. x2 es 2. No hay C1. variable de holgura. No hay. C1 es 0. C2 es 1, restricción 1 es 0, restricción 2 0, igual a 4. Igual a 4, sí señores. Entonces, miren, aquí cayeron en el error, porque me dijeron 1, que es acá, 2, aquí, pero se les olvidó que aquí va representado por 1. No, yo digo que 0, profe, porque se está haciendo 0. Bien, no hay problema, no alcanza a escuchar. Entonces, acuérdense que aquí van representados por ceros, porque no tengo nada de 0. Entonces va 0, ¿cierto? Luego va un 1, porque en este caso va la primera, mírenlo acá. 2, ¿cierto? 2x será 0 porque no tengo una variable de holgura, la primera variable así como está en la anterior variable. Pero sí tengo una segunda variable de holgura, ¿cierto, muchachos? Miren, entonces represento por 1. Ahora, no tengo una restricción, no tengo una primera restricción artificial, tampoco va acompañado de una segunda variable artificial y es igual a 4. Amor, ¿quién ganó? No, está demorado, pero pues va a ir adelante. ¿Sí? Creo que te hay trampa. ¿Pero cuánto? No, la tendencia no puede ser así. Técnicamente una tendencia no es... Entonces, muchachos, la voy a colocar de esta forma para que ustedes me entiendan. Vamos a colocar la pluma. Entonces, aquí lo voy a representar por 0 porque no tengo una variable de holgura. Aquí también debo representar otra variable de holgura porque no tengo esta variable de holgura en la función objetiva. ¿Listo? Ahora, en la segunda, no tampoco tengo una variable de holgura, ¿cierto? Ni otra variable de holgura, pero sí tengo una variable, ¿cierto? Artificial. Aquí no tengo ninguna segunda variable artificial, entonces lo represento por 0. Ahora, aquí sí tengo en la tercera, en la segunda restricción, porque aquí es la restricción 1, restricción 2, y esta es la función adjetiva. La segunda restricción, sí tengo una variable de holgura, acá no tengo ninguna segunda variable de holgura, pero tampoco tengo ninguna primera restricción artificial, de una variable artificial, pero sí va acompañado de una segunda artificial, ¿cierto? Variable artificial. Lo mismo acá, no tengo, en la tercera, no tengo una variable de holgura, pero sí tengo en este caso una segunda variable artificial, ¿cierto? Acá no tengo de holgura. Aquí no tengo ninguna variable artificial porque me dice que no cumple la condición. ¿Cuál es la condición? Cuando es menor o igual, no debe ir acompañado, pero sí debe ir acompañado de una variable de holgura. Aquí tampoco, entonces va a 0. Entonces mire cómo quedó.
Acuérdense que aquí la represento por un 0, aquí la represento por otro 0, y aquí lo represento por otro 0. ¿Quedó igual? 4, 1, 0, 0, las dos variables, y aquí 0, vuelvo y paso acá, 0, 3, 1, 0, 0, ¿cierto? Vamos acá, 1, que va a representar la primera variable artificial, luego tenemos otra variable acá, ¿cierto? No tenemos ninguna variable y es igual a 3. Nuevamente, entonces, 0, 4, 3, 1, porque tengo en este caso nuestra primera restricción de holgura, nuestra primera variable de holgura, negativa, 0 porque no tengo ninguna segunda variable de holgura, pero tampoco tengo ninguna variable artificial, y sí tengo una segunda variable artificial. Entonces sería 1 igual a 6. En la última sería entonces 0, 1, 2, 0, una variable de holgura, la segunda variable de holgura, porque la primera no la tengo. No tengo ninguna restricción, ninguna artificial, ninguna otra variable artificial, no las tengo porque las condiciones no cumplen. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Ya tenemos nuestra tabla de codificación completa o nuestra matriz completa. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Ya los pivotes? ¿Cómo? ¿Allá los pivotes? Hallar los pivotes, La no. fila. La fila La pivote. columna pivote La- y la fila pivote. El Ok. número pivote, pero En este caso, debemos determinar cuál sería nuestro renglón pivote. Entonces, ¿cuál sería en este caso? X1. O X2. Pero para ellos, debemos hacer otra operación. Entonces, mire, primer paso. Se debe quitar las M's negativas y se multiplica por el renglón 1 y el renglón 2. Después se deben sumar al renglón de Z, para dejarles todos positivos. ¿Sí? Exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar esas M negativas. ¿Vale? Las que teníamos, que ya la vimos porque quedaron negativas. Y se deben multiplicar por el renglón 1. ¿Cuál es el renglón 1? Este, ¿cierto? Ahora, y por el renglón 2. Este y este. Y después se deben sumar al renglón de Z. ¿Cuál renglón de Z? A este de acá. Las M. Vamos a mirar por cómo queda entonces en este momento. Ya tenemos el renglón 1 y el renglón 2, ¿cierto? Y debemos sumar, multiplicar por las M negativas. Entonces, en este caso, M por 0, 0, ¿cierto? Ahora, M por 3, me quedan 3M, ¿cierto? Mírenla acá, como la estoy dejando. ¿Sí? Me dice, debo multiplicar esas M por el renglón 1 y 2. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Multiplicar esta M por este número, luego por este, luego por este y luego por este. Entonces, M por 0 me da 0. M por 3 me quedan 3M. Ahora, M por 1 me queda 1M. M por 0 me queda 0. M por 0 me queda 0. M por 1, 1M, ¿cierto? Ahora, M por 0 me queda 0. Y M por 3 me quedan 3M. Hasta ahí el primer paso. Ahora, vuelvo y hago lo mismo. M por 0 me da 0.
M por 4 me queda 4M. M por 3M, por 3 me queda 3M. Ahora M por menos 1 me queda menos 1M. M por 0 me queda 0. M por 0 me queda 0. M por 1 me queda 1M. M por 6 me queda 6M. Ahora, hasta aquí ya lo hice. Dice, se debe quitar las M negativas y multiplicar por el renglón 1. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos en este caso a hacer el proceso. Señora. Profe, o sea que cuando yo estoy multiplicando, ya la M la dejo positiva sin el negativo, ¿sí? Sí. Ok. Pero en este caso hay unos que van a acompañar. Sí, ahí veo que hay uno que es negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque en este caso solo cambian las M cuando en este caso son positivas. Entonces ya vamos hasta aquí. Yo estoy multiplicando las M por el renglón 1 y el renglón 2. Hasta ahí. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el paso siguiente? Después se debe sumar el renglón de Z. ¿Cuál es el renglón de Z? Mírenlo acá. Este renglón de acá. O sea, este de acá, ¿cierto? Lo debo sumar. Entonces, traigo los datos 1, menos 4, menos 1, 0, 0, menos M y en este caso 0. Ahora, hago la operación 0 y 0 más 1. ¿Cuánto me da? 1. ¿Cuál, profe? 0 más 0 me da 0, ¿cierto? Más 1. 1. 1. Ahora, 3M más 4M, ¿cuánto me dará? 7M. 7M. Ojo, cuando este número o este coeficiente no es igual, ¿qué debo hacer? Lo debo dejárselo o sumárselo a nuestro primer resultado. O sea, yo no puedo sumar 3M más 4M menos 4 solito. ¿Por qué? Porque no voy acompañado de ninguna variable. No tengo ninguna variable que me acompañe. No es artificial. Exactamente, no tengo ninguna variable artificial, en este caso que van representadas por M. Entonces, ¿qué hago? Nos queda menos 4 más 7M. ¿Por qué 7M? ¿De dónde salió 7M? De sumar 3M más... Sumando 3 y 4. 3 más 4. 4 más 3. Exacto. ¿Por qué esas 3 más M y 4M? Porque en este caso están acompañadas de una variable artificial. Esta no. Entonces, ¿qué hago? Lo dejo menos 4 más M. Hasta ahí. Ahora, aquí ¿cómo quedaría? 0 más 1, M, más 0 me queda, en este caso, M. ¿Por qué UM? Menos M. Menos M, ¿por qué? Porque en este caso va representado por un 1. Entonces, aquí me quedaría M negativa. Aquí, entonces, 0 más 0 más 0 me da 0. 0. Acá 1 positivo, 1M positiva, más 0. No. 1 positivo, una M positiva. Menos M positiva, ¿cómo quedaría? Menos M. 0. Pero esa es M negativa, sería 0. 0. Sí. 0. Positivo acompañado como si fuera un 0. 1, ¿cierto? Entonces, menos 1. Entonces, hablamos la versión bien. Entonces, más 1M menos 1M me da ¿cuánto? 0. 0. 0. Listo, bien. Ahora, 1M
menos 1m. Cero. Me hace, ¿por qué 0? Porque aquí es como si fuera, yo cogiera un Porque positivo y negativo. 1m positivo menos 1m negativo, ¿me da cuánto? Negativo. Me da 0, ¿cierto? 0. Ahora, 3m más 6m más 0, ¿cuánto me da? 9m. 9m. Entonces, ahora sí, ¿cuál es nuestra nueva z pivote? O nuestra z. Z1 menos 4 menos más 7 menos 7 más un 4m menos 0, 0, 0, 9m. Sí, menos 1. Entonces, ahí dice la condición que deben ir positivos las variables x1 y x2. Entonces, en este caso, vuelvo y ya lo paso realmente al siguiente cuadro. Entonces dice, recordar que este ejercicio es minimizar, se debe quitar todos los positivos del renglón Z y desde la primera variable hasta la última. En este caso, Ninguno. ¿X1? no, porque dice para minimizar se debe quitar todos los positivos del renglón de Z. ¿Cuáles son todos los positivos? ¿El 1, profe? El 1 está ahí. El 9M, que es la restricción, la de Z y la de holgura 2. Dice de la primera variable hasta la última. En este caso, Z no sería una variable, sino de aquí para allá sería la variable hasta acá. ¿Sí? Ojo, muchachos, esto, Z, no me representa una variable. ¿Cuáles son las variables? X1, X2, S1, S2, R1, R2, porque esta R1, ¿qué es? Restricciones. ¿Nuestras variables qué? Variables. No, muchachos, estas R1 me representan mis variables artificiales. Estas me representan ¿qué? Variables de holgura. Esta me representa a mi primer variable y mi segunda variable. Z no me representa variables, entonces por eso. Es una función objetiva. Es una función objetiva, en este caso me dice que para minimizar se debe quitar todos los positivos del renglón de Z desde la primera variable, mírenlo acá, desde acá, ¿cierto? Ok. Hasta la última. ¿Cuál es la última acá? Todos los positivos. ¿Cuáles de estos hay uno positivo? Partiendo desde acá. ¿Cuál es el número más positivo? 0. 0 porque los otros son negativos, ¿no, profe? Sí. 7 más 7m más 4m. 7m y el 4m, ¿no? Pero son positivos. Sí, pero en este caso van representados por un negativo. Por un negativo, que es el primero. Entonces, en este momento no debo quitar nada. ¿Por qué? Porque en este caso va menos 4x más 7m. Todo va encerrado en una sola operación. ¿Sí? Entonces, está negativo. Debe quitarse todos los positivos del renglón de Z desde la primera variable hasta la última. ¿De dónde va la primera variable? Desde x1 hasta r2. ¿Sí? En este caso, aquí ni es positivo ni es negativo, porque está representado por un 1, ¿cierto? Yo no puedo colocar aquí menos 0, ¿cierto? Y no me tengo que dejarlo así, 0. Entonces, en este caso, aquí no tengo que meterme en eso porque en esto no es una variable, sino un resultado. Entonces, lo dejo quietito. ¿Hasta ahí entendido, muchachos? ¿Qué hicimos en la primera parte? Sí, profe. Sí, profe. Pregunta número 2. Se debe escoger el más positivo de las variables x1 y x2 y para hallar la columna pivote. ¿Cuál es el más positivo ahí? 3. De x1 es 4. X1 el renglón 1. Pero con respecto a la restricción 1 es el 3. Ojo, muchachos.
¿Cuál es el más positivo de X1 y X2? X1 en 4, profe. No, profe, X1 7. No. X1 en 1. Sí, bien, bien, sí. 7. ¿7? Claro. Me dice, se debe escoger 7M, profe, sí. positivo, más positivo. Y en X2, 4M. 1 y X2. Entonces, ¿cuál es el más positivo acá? 7M. 7M, no este. Porque me dice las más positivas. ¿Por qué no 4? Porque es que 4 está negativo. Negativo. Ajá. Lo mismo aquí, 1 está negativo. Negativo. No Sería aplica. 4. ¿Cuál sería en este momento? 4. 7M o 4M. ¿Cuál sería más positivo? 7M. 7M. 7M, pero... ¿Cuál sería nuestra fila pivote? Nuestra columna pivote, digo. X1. 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 Ahora, para identificar nuestro número pivote se debe convertir en 1, para ello se debe dividir en 3. Entonces, en este caso, ¿cómo hago en este caso para saber cuál es nuestro número pivote? 3 dividido en 3, ¿cuánto me da? Mírenlo acá. 1. 4 dividido en 6, ¿cuánto me da? 1,5. 1.5. 1,5. 1. No, 1,5. O sea, 4 dividido 1, ¿cuánto me da? 4. 4. ¿Cuál de todos estos es el más pequeño o el más pequeño? Sí, el que más se aproxima a 1. De 1. 1. Profe. Sería este, el primero. Entonces, miren nuestro renglón pivote, ¿cuál es? R1. Renglón pivote. R1. R1. Ahora, dice que el paso 13 se debe identificar el número pivote. ¿Cuál es el número pivote ahí? Es el menor, el 1. 1. No, El 1. ya sabemos cuál es el renglón pivote. El 3. El 3. Ahora, ¿cuál es el número pivote? El 1. El 3. ¿Por qué el 3? Porque es el que interviene el que se encuentra entre nuestra columna pivote y nuestro. Y la fila. Y nuestro lado, la fila o la columna. O nuestra columna y el renglón pivote. En este caso sería 3. En este caso se debe ¿qué? ¿Convertir en qué? En 1. En 1. Para ello se debe dividir en qué? En la regla del 3. En la regla del 3. Entonces vuelvo. 3 por 0. 0. 3 por 3. 9. 9, ¿cierto? Sí, señor. Acuérdense que nos toca dividir. Pero ahí está dividiendo. Sí, entonces 3 dividido 3. 1. 1. 3 dividido 1. 3. Un tercio. Un tercio. 3 dividido un tercio. Porque en este caso yo no puedo colocar 1.3.4 que me da, sino en este caso lo dejo como un tercio. ¿Listo? Ahora, 3 dividido 0. 0. 3 dividido 0. 0. 3 dividido 1. Un tercio. 3 dividido 0. 0. 3 dividido 3. 1. Hasta ahí ya convertimos en este caso nuestro renglón pivote, ya lo convertimos en nuestro número pivote en 1. Paso acá entonces, ¿cómo quedó? Míralo acá. Ya nuestro renglón pivote quedó, en este caso acá, convertido en 1. ¿Sí? ¿Cuál era nuestro renglón pivote? Mírelo acá. Entonces, vuelvo y lo coloco acá. Mírelo acá. Entonces, ya lo convertí, en este caso, en 1. Esa era la primera condición. Ahora, ¿qué es la segunda condición? O la cuarta pregunta. Poner todo lo de la columna pivote en la sección del número pivote. Ajá. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los números que debemos convertir en 0? 4, 4 y 1.
¿Y el de arriba también? Acuérdese que z también lo debo convertir en 0. Los de arriba y los de abajo. Los de arriba y los de abajo. ¿Cuál es el de arriba? Menos 4 más 7 7 más 4, y en este caso 1. También lo debo convertir en 0. Entonces, aquí en este momento vamos a utilizar R2. Vamos a convertir este primer número en 0. ¿Cómo lo vamos a realizar? Entonces, en este caso, se debe convertir todos los números que están de la columna pivote, en excepto el número pivote, o sea, este. No lo debo tocar, ¿cierto? Ya sabemos cuáles los que vamos a tocar. Ahora, vamos a iniciar por el 4, ¿cierto? ¿Cuál es el 4? El número, después, en este caso, de nuestro número pivote. Mírenlo acá. Vamos a comenzar por él para convertirlo en 0. ¿Cómo lo vamos a convertir? Dividiéndolo sobre el mismo. Vamos a multiplicar Por 0. por 4. ¿Pero 4 qué? Negativo, ¿cierto? Entonces, 4, ¿y por dónde lo va? Este 4, para poder convertirlo en 0, ¿qué debo hacer? Multiplicarlo por 0, 0. Multiplicarlo por 0. No, lo debo multiplicarlo por 4 negativo, profe. Lo debo multiplicar por 4 negativo, porque cuando lo voy a sumar, me dé, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿qué hago? 4, ¿por qué lo debo multiplicar? ¿Por qué número? ¿O por qué renglón? Por nuestro renglón pivote. Por pivote, sí. ¿Sí? Por ese lo debemos multiplicar, por este de acá. ¿Sí? Entonces, por eso lo dejé en rojo, porque es nuestro que ya, es el primero que ya operamos, ¿cierto? Es el primero que ya convertimos en 1, que fue este. Entonces lo voy a multiplicar. Menos 4 por 0. 0, ¿cierto? 0. Ahora, 0. Menos 4 por 1. Menos 4. Menos 4. Menos 4, ¿cierto? Ahora, 4 por 1/3, ¿cuánto me da? 4 por 1. Menos 4. 4 tercios. Menos 4 tercios. Ahora, menos 4 por 0. 0. 0. Menos 0. 4 por 0. 0. Menos 4 por 0. 0. Por 1/3. 4 tercios. 4 tercios. Menos 4 tercios. 4 tercios. Menos 4 tercios. me da 0. Menos 4 por 1. Menos 4. Menos 4. 4. ¿Qué debo hacer? ¿Se lo debo sumar a quién? A este caso, al que debo convertir en 1. O al renglón 2, en este caso. Para poder convertir, en este caso, convertirlo en 0. 0. Por eso lo coloqué acá, porque estamos trabajando con este que vamos a convertir en 0. Este es el número que vamos a convertir, entonces por eso se lo debo sumar al renglón que vamos a convertir en 0. O en este caso el número que vamos a convertir en 0. Entonces, vamos, 0, 4, 3, menos 1, 0, 0, 1, 6, y ahora sí vamos a operar. 0 más 0. 0. 0. Menos 4 más 4. 0. 0. Listo, entonces ahí ya eliminé ese número, ya lo convertí en 0. Ahora, menos 4 tercios por 3. 5 tercios. 5 tercios. ¿De dónde sale ese 5, profe? Pues a mí me da 1/3. No sé de dónde sale ese 5 tercios. ¿No le da? Daría 1/3, profe. Tercios. ¿Seguro?
Menos 4 tercios menos 3. Daría menos un tercio. Sí. Sí, porque se supone que menos 4 se le quita ese 3, sería 1, quedaría negativo un tercio. Acuérdense que el 3 es el común denominador, ¿cierto? Entonces, 4 más 1 da 5 y el común denominador es 3. No, ya. 5. ¿Sí viste cómo dice? 4 O sea, que tercios. R2 es igual a un tercio. Sí, a 5 tercios. ¿Por qué? Porque es como 3 es el común denominador, en este caso, aquí lo dejo como si fuera así, de esta forma. Entonces, 4 menos 4 más 1 me da ¿cuánto? 5. Entonces quedaría negativo, ¿no, profe? Sí. Ah, bueno. En este caso me daría 5 tercios. Yo lo Pero coloco. negativo. Sí, señora, negativo, sí, señora. Ah, bueno. Ok, ahora, 0 menos 1, ¿cuánto me da? Menos 1. ¿Menos 1? No, menos 1. Ahora, 0 más 0 me da 0. Ahora, menos 4 Queda tercios igual. más 1 me queda 0. en este caso, menos Igual. Menos 4 4 tercios. Ahora, 0 más 1 Me da igual 1. a 1. 1. 4 más 6 me da 10, ¿cierto? Ajá. 2 menos, porque como es menor, se le quita el 4, entonces quedan 2. 2 positivo. Exactamente, 2 positivos. Ok, entonces ya operamos ya convertimos este rengloncito, ya lo convertimos, ¿cierto? Ya lo trabajamos ahí. ¿Cuál nos falta? Este renglón ya lo desaparecimos. Ahora nos falta ¿cuál? El del 1. El del 1. Entonces, El de S2. C2. S2, ¿cierto? S2 nos tenemos que convertir el 1 en 0. Volvemos nuevamente a hacer el mismo procedimiento. Entonces, ¿por cuál debo multiplicar este número para que se me convierta en 1, en 0? Menos 1. Menos 1 negativo. Por lo Entonces, mismo negativo. ¿cierto? Entonces, vuelvo a algo. ¿Por cuál lo debo multiplicar? Mira aquí, R1 por menos 1 negativo. ¿Cuál es menos R negativo? R1, ¿cuál es? Mire, este de acá. La rojita. El primero que ya operamos, ¿cierto? Entonces, con eso es que lo voy a multiplicar. Entonces, menos 1 por 0 me da 0. 0. Menos 1 por 1 me da menos 1, ¿cierto? Ahora, menos 1 por 1 tercio me da Menos 1 tercio. menos 1 tercio. Menos 1 por 0 me da 0. 0. Menos 1 por 0 0. me da 0. Menos 1 por 1 tercio me da menos 1 tercio. Menos 1 por 0 0. me da 0. Menos Hasta ahí 1 llegué, pro. por 1, Menos 1. menos 1, ¿cierto? Hasta ahí. Ya lo multipliqué. Ahora dice que tengo que sumárselo al renglón que lo debo operar, ¿cierto? En este caso, dice 2. Mírenlo acá. Lo traje acá para que saben por cuál lo debo sumar. Debo sumárselo a ese 2, ese resultado. Entonces, traigo los valores de ese 2 acá y ahora sí lo sumo. 0 más 0 me da 0. menos 1 más 1 me da 0. 0.
Menos un tercio más 2 me da 5 tercios. 0 más 5 0 tercios. Pero negativo. Cero. Menos. negativo o positivo. Negativo. Positivo. 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 5 tercios. profe. Porque en este caso, este es el número que prevalece, ¿cierto? Sí, Sí, positivo. mayor. Entonces, ahora aquí, 0 más 1 1. 1. Uno. menos un tercio más 0 1, Menos Menos un un tercio. tercio. menos un tercio. 0. 0. 0 más 0 me da 0. 0. 0. 4, 1 más 4 me da 5. 3. 3. 3. Ah, sí, señor, porque es negativo. ¿Sí Menos ves? 1. Entonces, en este caso, me da 3. 3. Ahora ya convertir nuestro renglón, en este caso, mírenlo acá, S2. ¿Cuál era la función? Convertir todos los números que están abajo en negativo, ¿cierto? En negativo, en 0. En positivo. Todos los números que están en la columna arriba abajo, en excepto, se debe convertir en 0. ¿Excepto cuál número? Mírenlo El acá. pivote. El pivote. Positivo. Eso, El de la fila. en este caso de la fila y la columna pivote es el número pivote. Bueno, muchachos. Hasta aquí yo voy a subir esta presentación, ustedes lo pueden realizar, y en la próxima clase iniciamos con Z que nos hace falta. Profe, pero con su explicación, ¿sí? Y claro, claro, claro. Esto Ah, listo, gracias. Esto también queda ya para que ustedes sigan, profe, y digan, no, profe, pero es que entonces y miramos la próxima clase y lo completamos, porque si aquí nos faltan 25 más, nos faltan 12 más, y nos dan aquí las 12 de la noche. Uy. Entonces yo sé que... Vale, profe, gracias. Listo, profe. Muchas gracias, Listo. profe. Gracias, Gracias, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz Gracias, noche. profe. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche, profe. Gracias, profe, muy Gracias, amable, Dios lo profe. bendiga. Feliz noche. Feliz noche, compañeros, Dios los bendiga. Feliz noche. Gracias que igualmente. descansen. Feliz noche para todos. Profe, ¿todavía está ahí? Dime, cuéntame. Profe, es que yo desarrollé ayer la evaluación que decía método simples, creo que es, de uso de Solver, pero no sé si esa nos corresponde a nosotros. No hay problema, ¿la hiciste y te fue bien? No, no, Bueno, no hay problema, no importa. Déjalo así que yo... porque no entendí, era otra cosa diferente a lo que tú nos has explicado. Claro, claro, sí es que el profe lo está haciendo con el sistema, digamos, la ayuda de Solver, que es el tema de Excel, entonces realmente te vas a perder ahí. Entonces, no te preocupes. Ahorita voy a dejar entonces actividad número 3 como dice grupo número 2. Ya como todos los grupos me lo dejaron consagrado a mí, ¿yo qué hago? Ya sé que a los otros compañeros ya tienen 3 notas, ustedes tienen 3 notas, fusiono y listo. Ya determino eso. Con 3 notas ya sacas la nota final, ¿sí? Sí, señora. Ah, ok, listo, profe. Vale, eso era. Muchas gracias. Bueno. Que a la plataforma llegó un mensaje que nosotros teníamos clase con el sábado pasado, o eso era errado. Eso no, lo que pasa es que ese es el grupo, el otro grupo con el que está el otro profesor. Ah, ok. Listo. A otro grupo. Bien, el otro profe me lo sumaron a mí, entonces no hay problema. Ah, ok. Gracias, profe. Bueno. Listo, profe, muchas gracias. Dios lo bendiga. Descanse, profe, gracias. Muchachos, entonces que descansen.